que no hay amor más fuerte. Que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera. Que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amados hermanos? Es una vez más un gran gusto para mí poder saludarles y que estemos juntos por este medio. Vamos a hacer una oración para iniciar esta palabra que Dios nos quiere dar en esta hora y poder ser bendecidos y llenos de ese espíritu de bendición, de ese espíritu de gracia, de ese espíritu de salvación que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Señor, en estos momentos queremos agradecerte infinitamente, Señor, el privilegio que nos das de poder estar, Señor, con vida y alabar tu nombre y bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. En esta hora, Señor, que esta palabra va a ser expuesta, queremos pedirte que tu espíritu, que tu presencia descienda sobre cada uno de nosotros y que seamos llenos de tu gloria y de ese resplandor, Señor, de amor y de misericordia que siempre has manifestado sobre tu iglesia. Gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos, la vida, Señor, del que escucha, la vida, Señor, del que expone. Todos, Señor, estamos en esas manos, Padre de misericordia, en esas manos de amor. Guárdanos y bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, es un gusto poder volver a estar con ustedes para compartirles lo que Dios pone en mi corazón. Y damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Reciban un saludo una vez más de toda mi familia y espero que todos estén bien y que estén llenos de gozo, de alegría, llenos de las bendiciones que Dios nos comparte cada día. Hoy vamos a hablar un poco sobre esa fuente de amor y de gracia que desciende de nuestro Dios hacia nosotros. Recuerden que siempre Dios ha tratado de mantener su creación, en especial la corona de la creación, al hombre, lo ha tratado de mantener de una manera bendecida. Siempre Dios ha querido que el hombre sea bendecido, que el hombre sea prosperado, que el hombre tenga vida, que el hombre no tenga muerte, sino que tenga vida. Y hoy vamos a hablar sobre esa fuente de vida, sobre esa fuente de gracia que descendió del cielo hacia nosotros, que es ese regalo de Dios para nosotros, que es nuestro Señor Jesús. ¿Sabes tú que una de las grandes o la más grande bendición que recibimos cuando Dios decidió enviar a su Hijo Jesús aquí a la tierra fue la gracia? La gracia de la salvación, la bendición de recibir de parte de Dios algo que no merecíamos, porque ninguno de nosotros... Estoy casi seguro que ninguno de nosotros, ni de mí que estoy hablando, ni de ti que estás escuchando, estoy casi seguro que hemos hecho algo para merecer la gracia de Dios, para merecer la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él tiene cuidado de nosotros, que si cuida de las flores del campo, de las aves, que si bendice parte de su creación, ¿cómo no? Con mayor razón nos va a bendecir a nosotros, pero estoy seguro que ninguno de nosotros hemos hecho algo para merecer esas bendiciones. Por eso Dios en su palabra nos enseña que no es por nuestras obras, no es por lo que tú tengas, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú pienses, sino es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios da vida. Y esa gracia de Dios que da vida es Jesús, su Hijo amado. Qué grande bendición, hermanos, tenemos en el poder conocer a Jesús, en el poder disfrutar de esa bendición que Dios nos comparte por medio de su Hijo amado. En medida que entendamos, que vayamos entendiendo que nosotros realmente no somos merecedores por nuestras obras de esa gracia, de esa salvación, en ese momento entonces nos vamos a ir acercando cada día más, cada momento más, cada instante más a la presencia de Dios, a los brazos de amor del Padre. Porque Dios ama al humilde y rechaza al altivo. Y una vez más quiero decírtelo, discúlpame, no quiero ofender a nadie. No hemos hecho nada tan grande
como para merecer la gracia de Dios, la salvación, la vida eterna. Eso proviene del Padre por su amor hacia nosotros, por su misericordia. La gracia de Dios, hermanos, dice en Tito, vamos a leer nuestra primera lectura, si la ponemos en pantalla, es Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. ¿Qué es la gracia de Dios? Manifestada por medio de Jesús, su Hijo amado. Dice aquí el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por medio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y fíjate la recomendación que hace en este momento Dios por medio de esta palabra, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo. Esto habla, esto transmítelo, esto compártelo y exhorta y reprende, invita con toda autoridad y nadie te puede menospreciar. Qué maravilloso es entender, hermanos, que la gracia de Dios en primer punto es salvación, es vida eterna por medio de Jesucristo su Hijo. Pero también nos dice el Padre en este momento, nos dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de renunciar a todo lo malo, a toda aquella impiedad, a todos aquellos deseos mundanos. Debemos de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es un buen trato. Esa es una bendición, hermanos, que Dios quiere compartir contigo en base a una obediencia. Recuerda que las promesas de Dios vienen después de obedecer su palabra. Cuando tú obedeces sus mandamientos, vienen las promesas. Cuando tú te apartas del pecado, cuando tú dices, Señor, estoy aquí delante de ti y quiero bendecirte y apartarme de todo lo malo, vienen las promesas de Dios a tu vida. La gracia de Dios, hermano, como primer punto es salvación, es vida. Es una fuente de vida maravillosa. Pero quiero decirte que en este momento Dios nos invita, nos exhorta. Jesucristo en este momento te pide a ti que has aceptado esa gracia maravillosa de parte de Dios, que vivas apartado, hermanos, de la iniquidad, de la impiedad, de los deseos mundanos, que vivas piadosa, sobriamente, justamente en este mundo. Desafortunadamente, mucho pueblo cristiano ha confundido y ha hecho mal uso de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Ellos piensan que ya no estamos en la ley, entonces estamos en la gracia, y algunas personas por ahí han andado predicando que aunque tú cometas pecado, Dios no te puede condenar porque tú ya aceptaste la salvación, tú aceptaste a Jesús en tu corazón y entonces por tanto la gracia que da vida no se va a apartar de ti aunque vivas en pecado, y eso es un gran error. Es un gran error porque aquí bien claro dice la palabra de Dios que Él, hermanos, quiere que nosotros aprendamos y renunciemos a toda impiedad, a toda maldad, a todo deseo mundano, que vivamos justa y piadosamente, que estemos aguardando la esperanza bienaventurada y esa gloriosa manifestación, hermanos, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y fíjate cómo define perfectamente cuál es el propósito de Dios cuando Él te da esa bendición, de esa gracia de salvación. Dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para salvarnos, para redimirnos de toda iniquidad. Él te ha salvado del pecado. Tú no tienes, ni yo tenemos por qué vivir en el pecado. Dice, Él nos ha redimido de toda iniquidad y purificarnos para Él, purificarnos para sí, para Él, que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el propósito de Dios cuando te da esa gracia maravillosa de vida. Que tú seas un pueblo propio, celoso y que vivas en buenas obras.
que no compartas tu amor con nadie y que ese amor que tú tienes y ese respeto que tienes hacia Dios te lleve a vivir en buenas obras. Entonces no entendamos mal. La gracia de Dios no es para hacer lo que querramos hacer y vivir como querramos vivir y vivir en pecado. Entonces no hay gracia. Cuando una persona está viviendo en pecado no hay gracia. No ha entendido esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Somos salvos por gracia y debemos vivir en esa gracia maravillosa, en ese regalo de salvación. Ese regalo que Dios te ha dado, hermanos, ese regalo que Dios nos da, es algo que debemos cuidar como el tesoro más grande y más valioso, como esa perla de gran precio. Guardarla en nuestro corazón, en lo más profundo, y siempre ser agradecidos con Dios y entender con nuestra mente y con nuestro corazón y decirle: Señor, gracias porque sin merecerlo tengo esa salvación tan grande. Y Señor, por respeto, por amor a ti, Señor, no viviré más en la impiedad, ni en la injusticia, ni en la iniquidad. Me apartaré del pecado para ti, Señor, vivir en santidad, porque quiero ser un pueblo, un hijo tuyo que viva en buenas obras y que practique las buenas obras. La gracia es salvación y nos lleva a vivir, hermanos, en santidad, a vivir y a ser un pueblo que practica buenas obras. La particularidad, aquí anoté, subrayé esto, la particularidad de la gracia, lo particular que hace a la gracia es que no somos merecedores de ella, pero la tenemos. No merecemos la gracia de Dios, pero la tenemos. ¡Qué maravilloso es! ¿Puedes entender y poder, hermano, con nuestra mente limitada, entender un poco el grande amor que Dios tiene hacia nosotros? No la merecemos, pero la tenemos. Que es como si hubieras ido a las Olimpiadas y concursaras en los clavados y quedaras en el último lugar y te dijeran de repente: ahora toma la medalla de oro, eres el primer lugar. Tú en ese momento dirías: pero ¿cómo si soy el último lugar? Fui el peor clavado, todo lo hice mal y me dan el primer lugar. Eso es la gracia de Dios. El mismo Jesucristo dijo: yo he venido a los enfermos, no a los sanos, he venido a aquellos que están necesitados, a ellos vengo. Y tal vez nosotros, siendo los menos indicados para poder merecer esta gracia de vida, ahora la tenemos. Debemos de ser agradecidos, apartándonos de todo pecado, de toda impiedad. ¿Cómo es recibir la gracia de Dios? ¿Cómo puedo yo entender cuando he recibido esa bendición, esa salvación, que no la merezco, que no la puedo pagar, que no la puedo obtener mediante mis obras? Porque hay mucha gente que dice: yo no soy tan malo. Sí, tal vez no eres malo, ahora estás muy bueno. Pero no porque no seas malo, no porque seas muy bueno, muy buen ciudadano, muy buena persona, tú vas a tener una salvación tan grande que Dios da. Esa viene por la gracia de Dios, por el reconocimiento del sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo puedo recibir esa gracia y saber que la tengo? Dice Romanos, vamos a nuestra segunda lectura en Romanos 6, versículos del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy viviendo en esa gracia que da vida, en esa gracia de salvación? ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo la salvación que Dios me ha dado por medio de Jesucristo? Es bien sencillo, hermano. Si tu vida ha cambiado, aquí dice que nos presentemos una vez más como renovados, como resucitados de entre los muertos, como aquel que vivía en el pecado, en las tinieblas, y que ahora es llamado a vivir en la luz admirable. ¿Cómo puedo saber si estoy realmente dentro de esa salvación tan grande, de esa gracia que da vida?
pues tengo que ver si mi vida ha cambiado, si mis frutos han cambiado. Una vez más la palabra de Dios nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bien entendible, bien sencillo, no es complicado. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en salvación? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De tal modo que no debemos de obedecer a las concupiscencias. No reine el pecado en tu vida. Tal vez por ahí tengas alguna situación, algún error, alguna falta, algo que has hecho mal, pero podemos recurrir a pedir perdón a Dios, pero no dejar que ese pecado gobierne nuestra vida. Tal vez podamos tener momentos malos, malas decisiones en nuestro caminar como cristianos y podamos faltar a Dios en ese caminar como cristianos, pero tenemos que pedir perdón y no dejar que el pecado se convierta en una costumbre de vida, una forma de vida en nosotros y dejar que ese pecado reine. ¿Qué hace un rey? Gobernar. Y cuando Dios dice no dejes que el pecado reine en tu vida, es tan sencillo, no te dejes ser gobernado por el pecado. ¿Cómo podemos saber si estamos realmente tomando con seriedad esa salvación que Dios nos da, esa bendición de la gracia que da vida? ¿Cómo podemos saberlo? Haciendo hermanos, análisis de nuestras vidas y viendo nosotros y siendo honestos si hemos cambiado, si hemos sido renovados, si hemos sido transformados, si hemos nacido de nuevo. Es algo extraordinario, hermano, poder estar seguros. Es una bendición tan grande el que tú puedas estar seguro que estás viviendo bien delante de Dios. Que no haya duda alguna. Que nadie venga y te diga y te engañe con falsas doctrinas. Que tú puedes hacer lo que tú quieras, de todos modos tú vas a ir al reino de los cielos. Yo quiero decirte que no es así. Una y otra vez Dios nos dice, no dejes que la iniquidad, que el pecado te gobierne, que reine en tu vida. Cambia, transfórmate, renuévate. Vive en santidad, vive en la luz, no en las tinieblas. Para poder, hermanos, recibir esa bendición de gracia, de esa salvación tan grande, tenemos que renunciar al pecado. No hay punto intermedio. No lo hay. Para Dios no lo hay. Dios mismo dice que no le gustan las personas tibias. Dios mismo dice, a mí no me gusta aquel que está en medio, que ni es mi hijo, ni se va hacia el lado del enemigo y quiere estar en medio. Y dice, yo aquí estoy confortablemente, ahí no hay confort, ahí hay solamente perdición, condenación, porque dice Dios, a los tibios los voy a vomitar, los voy a desechar. Entonces, hermano, la invitación en este momento es que tú y que yo nos apartemos del pecado y que estemos seguros de que estamos viviendo en esa gracia de salvación, aleluya, en esa gracia de bendición, que hemos sido renovados, que hemos sido restaurados, que hemos sido levantados para la gloria de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, en esa gracia. Yo te decía hace un momento, tenemos que aceptarla y vivir en ella. Aceptar la gracia que da vida, la salvación que da vida y vivir en esa salvación tan grande. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros fue muy grande, no fue algo sencillo, fue su vida misma. Su sacrificio que lo hizo voluntariamente delante del Padre, dijo, Padre, yo estoy aquí para dar mi vida por salvación de la humanidad. Y no hizo algo pequeño, es algo maravilloso. Él sí hizo algo grande, extraordinario para darnos vida eterna. Tú y yo, te lo vuelvo a decir, no hemos hecho nada por lo cual lo merezcamos, pero Él sí hizo cosas extraordinarias, entre ellas dar su vida, ir a la cruz a morir por ti, por mí. Y por tanto debemos de vivir en esa salvación. No desperdiciarla, no menospreciarla, exaltarla, disfrutarla, compartirla con otros. Compartir nuestras experiencias como cristianos y nuestra nueva manera de vivir como cristianos. Recuerda que el cristianismo es un nuevo estilo de vida. Nuestro estilo de vida cambia. Ya no somos personas que estamos ciegos espiritualmente.
Ahora podemos disfrutar realmente de la vida como hijos de Dios, compartir esas bendiciones. Tenemos que vivir sirviendo en la gracia. No tenemos que vivir siendo esclavos, hermanos, del pecado. Y una vez más, Dios te dice en Romanos 6:15 al versículo 18, te pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, fíjate bien, Dios es el que te está hablando en este momento. No es un escritor de la Biblia, no es un predicador, es Dios quien te está hablando en este momento y te dice, ¿qué pues? Te hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Pecarás porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta te la da Él mismo. Y Él te dice, en ninguna manera debes de hacer eso. Y dice el versículo 16, nos sigue enseñando Dios y nos sigue dando su palabra. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Liberados del pecado. A ver, entonces, ¿yo puedo vivir en pecado? ¿Porque tengo la gracia de la salvación? No. No puedes vivir en pecado. Ni debes de vivir en pecado, ni estés pensando en vivir en pecado, porque Dios te dice, viniste a ser siervos de la justicia, servidores de Dios, servidores de la justicia, ya no más servidores ni esclavos del pecado. Una vez más, para aquellos que piensan que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que querramos y en cualquier momento tenemos el perdón de Dios, no es así, hermanos. Tenemos que vivir apartados de la iniquidad, apartados del pecado y no ser esclavos del pecado, sino decir, Señor, yo quiero ser esclavo de la vida, esclavo del servicio para vida, obedecer para justicia, Señor. Aleluya. Cuando renunciamos al pecado, hermanos, entonces inmediatamente después debemos ir caminando hacia los mandamientos de Dios. Yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo acepté a Jesús en mi corazón, pedí perdón por mis pecados, por mis faltas, Él las ha perdonado. Yo me bauticé. Yo entendí que tenía que bautizarme, sumergirme en las aguas y levantarme de ellas para vida eterna, una persona renovada, perdonada. Entonces, ahora mi camino es rumbo a los mandamientos de Dios. No es otra vez regresar al pecado. Entonces no tiene ningún sentido. No vives en la salvación. Aceptaste una salvación, pero no vives en ella. La estás perdiendo, la has perdido, la has descuidado. Dice el Señor, si tú has pedido perdón por tus pecados y has aceptado mi gracia que da vida y has aceptado el sacrificio de mi Hijo Jesús para salvación de tu alma, entonces tu camino ahora es rumbo a mis mandamientos, rumbo a los mandamientos del Padre. Muchas personas piensan que ser cristianos es muy aburrido y pues no tiene mucho sentido. La vida de un cristiano es aburrida. No saben porque no han probado esas delicias de vivir siendo libres del pecado y verdaderamente disfrutar de la vida y de las bendiciones que Dios da para sus hijos. Yo sé que tú has podido compartirle a algunas personas tus experiencias como cristiano. Y les has podido decir, ahora sí vivo de verdad. Ahora sí estoy viviendo de verdad. Antes no era vivir. Antes era maldecir, sufrir. Y todo era un problema tal vez, o a lo mejor no. Pero ahora disfrutas de una verdadera vida. De una gracia que te da una verdadera forma de vivir. Real. Extraordinario es nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro camino no es fácil. El cristianismo a veces se torna un
un poco difícil por los obstáculos que se presentan, las pruebas por las cuales tenemos que pasar. Por eso Dios nos dice que nos gocemos cuando pasemos por pruebas, por situaciones difíciles. Pero Él siempre, juntamente con la prueba, da la salida. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre tiene una salida, una palabra de vida. Aunque estés pasando por muchos problemas, el Señor en un momento dado te va a dar el porqué de las cosas y te va a dar la salida. Y tú vas a tomar esa bendición. El camino de Dios, los caminos que nos llevan a Dios a veces no son muy sencillos, pero es el camino que Dios pide en el que tú vayas. Dice que la senda, hermanos, de la salvación, el camino de la salvación es estrecho, no es muy ancho, es estrecho y pocos caminan por él. Tú eres de esos pocos que caminas, que vas a caminar en esa senda de justicia, en ese camino estrecho, pero no hay otro. Es difícil a veces, pero no hay otro. A veces se nos puede complicar, pero no hay otro. No te vayas por la senda ancha, por el camino fácil. Lucha, pelea, vive en la salvación, vive la gracia. De veras, deja que esa gracia de vida se manifieste en tu vida. ¿Qué ocurre cuando recibimos esa bendición tan grande? Dice 2 Corintios 12, versículos 9. Vamos a leerlo así. 2 Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Para aquellos que se encuentran en un momento difícil, esta palabra es extraordinaria. Yo sé que tal vez han pasado por tiempos de prueba y más en este tiempo de pandemia. Tal vez has perdido algo que has amado todo el tiempo, has perdido algo que realmente amabas. No sé, mucha gente ha perdido cosas. Lamentablemente gente ha perdido seres queridos. Pero esta palabra tómala, hermano, tómala, es para ti, es para mí, es para aquellos que hemos pasado por pruebas, por situaciones difíciles. Y Dios te dice en este momento, en este versículo 9, dice así, y me ha dicho, Dios le decía a Pablo que pasaba por pruebas, tribulaciones, dolor, enfermedades. Pablo pedía sanidad y no llegaba, y Dios le dice en ese momento, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Gózate, hermano, gózate en los problemas, gózate en las enfermedades, gózate en las tribulaciones, gózate en las pruebas. Y dice el Señor, bástate mi gracia, en tus debilidades mi poder se perfecciona. Esa gracia que Dios te da, esa salvación, gózate en mi salvación, dice el Señor. Gózate en Jesús. Exáltalo en los momentos difíciles. Bendícelo, glorifícalo. La gracia, hermanos, es libertad divina, es fortaleza, es una fortaleza espiritual. En ella encontramos, hermanos, la vida eterna perfectamente definida. No hay otro camino que nos lleve a la vida eterna, sino la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que es esa gracia divina, ese regalo divino. Que ya para ir terminando te vuelvo a repetir, ni tú ni yo hicimos algo para merecerlo. Y ahora a veces nos encontramos en un problema y comenzamos, en lugar de empezar a alabar a Dios y bendecir su nombre, comenzamos a quejarnos. Y tal vez comenzamos a decir, Señor, pero ¿por qué me tienes en esta situación? Mucha gente dice, lamentablemente, la verdad lo he escuchado, pero yo sé que Dios da fortaleza, y si estas personas tienen fe, Dios los va a sacar adelante siempre. Y hay personas que dicen, es que antes de ser cristiano, antes de conocer a Jesús, antes de aceptar a Jesús, antes de bautizarme, vivía mejor, más tranquilo, me iba mejor. Sí, humanamente tal vez sí, monetariamente tal vez sí, familiarmente sí, eras bien aceptado por toda la sociedad. Pero ahora que has recibido la salvación, eres de un pueblo, hermano, selecto, de un real sacerdocio. Y ahora a lo mejor ya no eres bien recibido en muchas partes porque eres cristiano. Y sí vivías bien o vivías mejor, pero no tenías esa salvación tan grande. Tu cuerpo se regocijaba en la tierra, en lo terrenal. Pero ¿dónde estaba tu espíritu? Tu alma, se estaba perdiendo tu alma. Tu espíritu, el espíritu se estaba entristeciendo. Ahora tienes ese privilegio tan grande. Y he escuchado decir personas, es que yo no entiendo por qué ahora me va mal. No te va mal. Nunca digas que en los caminos de Dios te va mal. Dios, todas las cosas que nos da son bendición.
Todo lo que recibimos de Dios es para vida eterna. Todo enseña, nos hace crecer, nos hace madurar. Pero a veces cuando estamos en problemas nos quejamos. Nos quejamos con la familia, nos quejamos con el pastor, nos quejamos con muchas personas, nos quejamos y no entendemos, hermano. Y no queremos entender esta palabra que Dios nos dice: bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar. En esas pruebas que estás pasando, mi poder se va a perfeccionar. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, hermano? Permite que lleguen esas pruebas y gózate en el Señor. ¿Quieres crecer, madurar, ser un cristiano que pueda llevar palabra? Que no esté esperando siempre que alguien le venga a dar una palabra de ánimo, porque a veces así nos acostumbramos a vivir. Híjole, es que nadie viene y me anima, nadie viene y yo necesito que vengan y me apapachen y me digan y me den un consejo. ¿Quieres dejar de ser de ese segmento? ¿Quieres pasar al segmento de los que sirven, de los servidores, de los que llevan la palabra? Como dijo Isaías: Señor, estoy aquí, envíame a mí. ¿Quieres pasar a ese segmento? Lo puedes lograr. Gózate en las pruebas. Gózate en los momentos difíciles. Alaba a Dios y entiende que es suficiente su gracia, porque en esos problemas que estás pasando, el poder de Dios se va a perfeccionar. Gózate, hermano. Avanza, crece, camina. Corre, vuela espiritualmente. No te quedes ahí sentado, no te quedes estático. Comienza a caminar, a correr, a volar. Has sido llamado para ser, hermanos, como un águila que vive en las alturas. Y desde allá vas a poder vislumbrar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios es bueno. No te desanimes. Cualquier prueba por la que estemos pasando no es eterna. Recuerda que en esta vida somos peregrinos, somos pasajeros de poco tiempo, viajeros de poco tiempo aquí en la tierra. Nuestro destino final es el reino de los cielos. No te desanimes, hermano. Dios está contigo. Glorifícale. Esa gracia, entonces, te decía, hermanos, es esa libertad, esa fortaleza espiritual. Es vida eterna. Cuando nosotros, hermanos, servimos a Dios con todo nuestro corazón, entonces somos salvos por gracia. Somos salvos gratuitamente. Somos salvos y somos bendecidos por nuestro Padre. ¿Cuánto tiempo dura la salvación? Es eterna, hermano. ¿Cuánto tiempo dura la salvación? No termina. Es para toda la eternidad. Una vez más te quiero decir, todo lo que tú puedas vivir aquí en la tierra es temporal y no es nada comparado con la eternidad que vamos a vivir en el reino de los cielos. Y Dios quiere que tú vayas allá agradecido, gozoso, lleno de alabanza, que vayas cantando, gozándote, hermano, delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer en Romanos 5:21. Estamos en la parte final. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ese es el propósito de la salvación de Dios por medio de su gracia. Darte vida eterna. Darte salvación por toda la eternidad, hermano. No pienses en lo que estás viviendo actualmente, no te quieras quedar aquí, porque los que están pensando en lo terrenal se quedarán en lo terrenal y no podrán disfrutar lo espiritual. De modo que Dios te dice en este momento: no sirvas al pecado. Te debe de quedar bien claro para terminar: no sirvas al pecado. No sirvas, hermanos, y ni tampoco dejes que el pecado reine y gobierne tu vida, sino que apártate de todo pecado, de todo mal, y disfruta de esta salvación tan grande que Dios te da por medio de Jesucristo, que no merecemos, pero la tenemos.
Gracias, Señor, por esa salvación. Yo quiero invitarte para que en esta hora cierres tus ojos conmigo y le demos gracias a Dios. Que tú creas que realmente, hermano, Dios ha puesto tus ojos en ti por misericordia. Porque Dios quiere que todos aquellos que se acercan a Él sean salvos. Que todos reciban este regalo de salvación. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque en estos tiempos, Señor, en los cuales estamos siendo probados en todo el mundo mediante las situaciones que están sucediendo, Señor, a nuestro alrededor, queremos entender que tu gracia, Señor, se hace presente cada día en nuestras vidas. Tus misericordias, que tú, Señor, cada día nos quieres hacer entender que tú, por tu amor, Señor, nos das ese regalo tan maravilloso, que ahora nosotros debemos valorar día con día estos privilegios que tú nos das, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias por el sacrificio, Señor, que hizo Jesús. Gracias por ese derramamiento de misericordia, Señor. Cuando su sangre fue derramada en la cruz, estabas derramando, Señor, esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Estabas lavando, Señor, y perdonando nuestros pecados. Por medio de ese derramamiento de sangre, estabas tú limpiando, Señor, cada corazón, estabas limpiando cada mente, estabas, Señor, dando bendición de que podamos recibir, Señor, esta salvación tan grande. Yo sé que tú, Señor, siempre has querido bendecirnos. Permite que todos entendamos esta palabra, que todos entendamos que debemos, Señor, agradecerte porque tenemos algo que no merecemos, pero tú nos lo das con todo tu amor, con todo tu cariño. Gracias, Señor, por ese sacrificio de tu Hijo Jesús, porque yo sé que cada uno, Señor, que hemos escuchado esta palabra, vamos a valorar esta bendición. Y vamos a luchar y esforzarnos, Señor, por cada día ser mejores hijos tuyos, ser mejores cristianos, Señor, y llevar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima, llenos de bendiciones. Hasta luego.